Hola amigo, ¿qué tal? Espero que bien, que practicando la fibra de vidrio, que siendo cada día un poco mejor, creciendo. Eso es lo que deseo para vos. Hoy quiero hablarte de las diferencias entre lo que es la resina epoxi y la resina poliéster. Mucha gente viene a nuestro negocio, dice quiero resina, pero no nos especifica qué tipo de resina quiere. Y hay diferencia entre el epoxi y la poliéster, ¿sí? Hay diferencias, por ejemplo, en el tiempo de gelado y en el tiempo de curado. Acordate que estos dos ítems tienen que ver con la polimerización, que es el proceso de endurecimiento de las resinas, ¿sí? El tiempo de gelado va a ser cuando la resina se pone como una gelatina, ¿sí? La resina ya está espesa y ya no podés embeber el paño de fibra de vidrio. ¿Ah? Y el curado es cuando llega al endurecimiento total. Por ejemplo, las resinas poliéster, ¿sí? Esas empiezan a ponerse tipo gelatina, más o menos entre los 7 y los 15 minutos, ¿sí? Minutos, ¿sí? La epoxi a los 40 minutos, se pone ya gelatinosa, ¿sí? El curado, la resina poliéster, en una hora ya puede estar dura, ya está seca al tacto, dura. Para vos sacarla del molde siempre tenés que esperar que la pieza se enfríe, porque esto levanta calor. Muchas veces cuando vos lo sacas del molde y la pieza está caliente, se puede torcer. Entonces es imprescindible dejarla que descanse en el molde, que se enfríe para recién poder sacarlo. Las resinas epoxi, ¿sí? A las 24 horas, a las 24 horas ya está duro, pero el endurecimiento total de la resina epoxi es a los 7 días. 7 días, ¿sí? Y vos tenés que cumplir a rajatabla las especificaciones del fabricante, porque hay pinturas que se están haciendo para piletas, por ejemplo, que son base de resina epoxi y dicen que hay que dejarlas 7 días para que endurezca. Y la gente no espera los 7 días, la llena de agua, le pone el cloro y empieza a ver que la pintura se le sale, empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque la base es epoxi y la epoxi demora 7 días en endurecer. Y hay algunos que me dirán, che, pero yo no quiero tanto días, es mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Porque la resina epoxi se autonivela. Y para poder autonivelarse necesita rellenar huecos, necesita expandirse, ¿sí? Y no lo puede hacer en cuestión de minutos, en una hora ya está endurecida, nivelada. No, ese proceso no es así. En las poliéster sí, pero en las epoxi no, necesitan su tiempo para que queden cristalinas. Sí, es otro tipo de resina. Acordate, siempre que te digan que es una base epoxi, déjale el tiempo que te dice el fabricante de que vos tenés que dejar estacionada la resina para recién ya agregarle agua, si en el caso de una pileta, ¿me entendés? Hacer tránsito. ¿Ah? No apure las cosas, deja que la resina epoxi tome su tiempo, a los 7 días queda, si bien a las 24 horas ya está seca el tacto, queda duro, pero si se cae se va a quebrar la pieza. A los 7 días realmente tiene una dureza impresionante. Muy bien. Contracción. La resina poliéster contrae mucho. ¿Ah? Vamos a poner. Y esta no contrae, no contrae. ¿Por qué contrae la resina? Contrae cuando vos tenés un molde, ¿viste? Es como que se achica, ¿ah? La resina. ¿Por qué? Porque las resinas poliéster en su composición tienen monómero de estireno. El monómero de estireno sirve para mojar la fibra de vidrio y desarma lo que es el apresto, que es lo que mantiene unidos los pelitos de fibra de vidrio. ¿Ah? Entonces la resina necesita el monómero de estireno para poder hacer el laminado con resina poliéster. ¿Ah? Pero la epoxi no es para eso. La epoxi tiene otra composición química. Entonces, y como vos trabajás de molde y querés que la pieza no se achique, la ideal para trabajar con molde de silicona es la resina epoxi. Yo podría, muchos quieren probar con resina poliéster cómo le saldría la piecita un molde. Y ellos ven que levanta mucho calor, ¿sí? Y tiende a contraer, se separa de los bordes, queda más chica. En cambio, esta no,
tiene un curado más lento, se deposita en todos los rincones, ¿ah? Se esparce bien, no contrae y la pieza te sale de la misma medida del molde, ¿sí? Bien, sigamos aprendiendo. Acá dice emanación, ¿sí? De olor a pegamento, aroma a pegamento. Esto tiene mucho olor, ¿sí? Tiene mucho olor, ¿sí? Y esta casi no tiene olor. Por eso lo usan mucho en artísticas, ¿sí? ¿Esto por qué tiene mucho olor? Justamente porque tiene monómero de estireno. El monómero de estireno es un componente esencial de las resinas y cuando hace endurecimiento levanta mucho vapor, olor a pegamento, como el poxirrán, dicen algunos. Si bien no es lo mismo, no tiene tolueno la resina poliéster, pero el vapor es muy fuerte. Esto no podrías trabajar en un lugar cerrado, tenés que trabajar en un lugar ventilado. En cambio, esta sí podés trabajar en un aula, dar curso, no hay ningún problema con las resinas epoxi, porque no transmiten ese olor. No es lo mismo una poliéster con epoxi. Si vos trabajas te vas a dar cuenta que son dos cosas distintas. También que yo hiciese un piso grande con muchas cantidades de resina, bueno, ahí sí yo tendría que dejar que eso endurezca y no estar en contacto con ese ambiente que emite vapores hasta que se disipe todo. Pero básicamente no sentís el mismo olor en el ambiente a pegamento que con la poliéster. Bien. Almacenamiento, duración. Esto ya hemos hablado que tiene desde la fabricación 2 meses, ¿sí? 2 meses de duración. Y esta resina epoxi puede durar años, ¿sí? La resina epoxi no se va a coagular como la poliéster, ¿sí? La poliéster es más delicada en ese sentido, la luz del sol, el calor le hacen mal. En cambio, a la resina epoxi no, lo único que el frío, cuando hace mucho frío, se tiende como a ponerse más espeso el componente, los componentes de la resina epoxi, pero si vos le das calor con una lámpara, con una estufa, el calor lo hace que afloje y se vuelva líquida nuevamente. Pero una resina epoxi te puede durar años. Y cuando uno compra en cantidades, a veces hay que ver que no es conveniente tener guardado tanto tiempo la poliéster. En cambio, la epoxi, sí, aunque sale un poco más cara, pero vos podés tenerla almacenada mucho más tiempo, ¿sí? Acá dice aplicación y tipo de trabajo. La poliéster es más industrial, ¿sí? Es más industrial. Se pueden hacer lanchas, botes, canoas, carrocería. En cambio, la epoxi es más decorativa. Decorativa, ¿sí? Artística le podemos poner. ¿Por qué? Porque nosotros queremos siempre un acabado brillante. No obstante, hay resinas epoxi que tienen que son estándar, que tienen un componente B que las tiñe un poquito de amarillo, de color ámbar, y se utiliza muchísimo para los pegamentos. También la puede utilizar de tipo industrial porque tienen se fijan mejor, tienen mayor adhesión, ¿sí? que las poliéster. Entonces son resinas muy buenas, pero generalmente el que va a buscar epoxi siempre piensa en algo decorativo, artístico, ¿sí? Y las poliéster es más para trabajos industriales, ¿sí? Si es con químico antiácido, tener la resina química antiácida, ¿sí? Que repele el trabajo de los ácidos que hacen la corrosión en el hierro, en los metales, ¿sí? En los caños, ¿bien? Acá hemos puesto costos, ¿sí? Esta es más económica, ¿sí? Y esta podemos poner que es más cara, ¿sí? Son usos distintos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si esto sale 50.000 pesos el kilo, esta te puede costar 10.000, ¿sí? Bien, para que tengan una idea general, aquí llamo por qué es más económica, ¿sí? Bien, acá dice endurecedor. En las resinas poliéster es el eh, peróxido de metil etil cetona. Y en las epoxi son las poliamidas.
¿sí? El componente B son las poliamidas, que son es un endurecedor que tiene las bases, son derivados del amoníaco, ¿sí? Atención, quiero hacer una corrección en lo que dije. Yo dije poliamidas cuando hablaba del endurecedor de las resinas epoxi, ¿sí? El componente B. En realidad la palabra no es poliamida, sino poliamina. Y hay una diferencia entre las dos. Imagínense, yo pongo acá poliamida, ¿sí? Y poliaminas, ¿sí? Bueno, la poliamida es vendría a ser un plástico. Las poliamidas son plásticos, ¿sí? Es un polímero termoplástico, ¿sí? Polímero termoplástico. La poliamida sería lo que es el nylon, ¿sí? Y lo que son las poliaminas son muchas, poli es mucho, ¿sí? Aminas, la amina, ¿sí? Son una sustancia química que es derivado del amoníaco. Eso es la amina. Y un conjunto de esas poliaminas, donde en un laboratorio se las prepara para que reaccionen con el componente A de las resinas epoxi, se forman el componente B. O sea, no tienen una única fórmula. Lo que quiero decir es que no tienen una única fórmula, sino yo les diría de una, esto se prepara así o la composición química es de esta manera. No, según la fábrica, el que te hace la resina epoxi va a tomar estas aminas y las va a desarrollar a la fórmula, ¿sí? Como endurecedor o componente B. Es por eso que decimos que esto es igual al componente B de las resinas epoxi, ¿sí? De las resinas epoxi. No hay una sola fórmula, hay varias, como muchas son las aminas. Las poliaminas es el componente B de las resinas epoxi y cada fábrica te lo hace de una manera distinta. No hay una fórmula y es también un secreto, es información de la fábrica. Tampoco te la van a dar a la fórmula para que lo hagamos nosotros. ¿Ah? Entonces, hay una diferencia que parece, mira, una letra, cómo te cambia, una palabra parecida, pero cuando hablamos de poliamina estamos hablando de polímeros termoplásticos, que es un plástico, ¿sí? Como el nylon, y poliaminas, que sería el componente B de la resina epoxi. Cuando hablamos, acordate que se te lo grabe, ¿sí? Cuando hablamos del componente B de la resina epoxi, estamos hablando de las poliaminas. ¿Sí? Son distintos tipos de endurecedores y es importante que vos sepas diferenciarlo, porque muchas veces llegan a nuestro negocio gente con resinas que han comprado en Córdoba, en Buenos Aires, por Mercado Libre, se les ha derramado el endurecedor, tanto en pinturas como en resina, y no saben qué, y vienen a decirnos a nosotros, yo quiero que vos me vendas para tal producto el endurecedor, yo ya tengo la resina o la pintura. Lo importante es saber la base con la que están hechos. Y aprovecho para decirte, dentro de las resinas tenés las poliéster, las epoxi, y tenés también otra que ya vamos a hablar en otra clase, las poliuretánicas. Poliuretánicas, ¿sí? Hay hasta pinturas, barnices, poliuretánicos, pintura de autos, ¿sí? Cuando es base poliéster, seguramente es peróxido de metiletilcetona el endurecedor. Cuando es epoxi, es poliamida, ¿sí? Y cuando es poliuretánico, el endurecedor sería lo que se llama, acá vamos a poner a la misma altura, isocianato. Isocianato, ¿sí? Entonces, de esta manera yo te estoy dando una visión general de que no vas a traer cualquier tarro y todo va a ser lo mismo. No se utiliza el endurecedor de una pintura o catalizadores, barnices, para resinas poliéster, epoxi, porque todos son formulaciones distintas y tienen que ir de acuerdo a la formulación del fabricante. Ten mucho cuidado con eso porque lo único que vas a ganar es perder plata, porque no va a endurecer.
va a quedar gomoso, cualquier cosa, pero no vas a lograr el resultado, ¿sí? Tenés que leer muy bien acerca de qué producto estás trabajando. Y después puse acá el aspecto de la resina endurecida. Generalmente las resinas estas quedan opacas, digamos, pone opaco. Opaco pueden quedar rosado o color ámbar, ¿sí? En cambio estas quedan translúcidas, vamos a poner translúcidas, ¿sí? Eh, y como con un efecto de espejo, brillante, ¿sí? Translúcidas y brillantes, ¿sí? Bueno, acá te he dado unas pequeñas diferencias que son importantísimos para saber de qué resina uno está hablando, de acuerdo al trabajo que quiere hacer. Hay muchas más diferencias, no son las únicas. Hay un montón de diferencias que tienen estas resinas, que cuando vos la vas trabajando te vas dando cuenta de que no es lo mismo trabajar con una resina que con otra, ¿sí? Por ejemplo, con la resina poliéster yo puedo trabajar con la fibra MAT 300, 450 porque tiene monómero de estireno y yo cuando trabaje ese monómero me ayuda a disipar todo lo que le ponen, el aglutinante que le ponen para que no se salgan los pelitos de fibra de vidrio, ¿no? O un apresto, un aglutinante, algo le ponen para que eso quede como tela. ¿Eh? Si yo las epoxi trato de hacer eso, las epoxi no tienen monómero de estireno, entonces no va a cumplir la misma función, entonces no es compatible el MAT ni 300 ni 450 con epoxi. Un cliente me decía, che, yo quiero probar echarle epoxi, pero a la fibra 300 no vas a poder. La resina epoxi la vas a trabajar con las mallas tejidas, ¿sí? Porque tienen agujeritos las mallas tejidas y por ahí entra la resina epoxi y ahí te lo va a sellar y la fibra va a ser de refuerzo. Todo bien, pero con mallas tejidas, no con el mat, porque el mat no va a dejar que le impregne bien porque no tiene estireno para poder desarmar ese apresto o ese aglutinante y que se moje bien la fibra. Bien, seguí estudiando, seguí preguntándote cosas, empezá a averiguar acerca de las resinas poliéster, epoxi y también las poliuretánicas que son resinas nuevas que están saliendo, ¿sí? Ya vamos a ver si en otro video yo te comento cuál es la diferencia, cómo han nacido estas resinas y bueno, lo importante es que vos aprendas, que cada día sea mejor, que busques información, ¿sí? Porque el día que vayas a pedir trabajo, vos cuando vas a pedir trabajo no podés estar hablando de chorrito, de tapita, de una resina que era amarillita o pensar que el epoxi y la poliéster son lo mismo. Vos tenés que saber diferenciar. Un ingeniero, un técnico, gente que está en las empresas que quiere que se solucione problemas, quiere que vos sepas esas cosas, que estés bien plantado, ¿me entendés? Y sepas dar argumentos, es decir, por qué trabajarías con una resina y por qué con otra, de acuerdo al trabajo y cuáles son las características de una y otra resina. El objetivo de nosotros es que vos seas cada día mejor. Un abrazo, que ande bien y bueno, cuídate. Chao.